siempre cuando hablamos del mapeo político de la situación en la que nos encontramos y más allá, cuando hay que sentarse a conversar, nosotros debemos recordar, por ejemplo, que en esa antigua y bella Roma, el imperio más grande que ha tenido la humanidad, del cual yo tanto estudio, existieron dos triunviratos, ¿no? Cuando tuvieron que reunirse en dos ocasiones los tres hombres más importantes a fin de decir, oye, tenemos diferencias, oye, cada quien tiene su postura, cada quien tiene su lineamiento, pero es menester que nos sentamos a debatir cuál es el rumbo que nosotros queremos seguir. Y hay algo muy interesante cuando en esa antigua Roma existió ese primer triunvirato y el segundo, ¿no? Por Marco Antonio, Lépido, César Augusto el segundo y el primero por Julio César, Crasio y Lépido. Siempre cuando se tenía la visión de un triunvirato, de buscar sin duda alguna ese futuro para Roma, nacía de una base, de la intención de los gobernantes. Porque la intención de quienes gobernaban siempre fue positiva, siempre fue que Roma creciera. Por ejemplo, recordemos una gran frase de César Augusto que decía, llegué y encontré una Roma de barro y ahora que me voy dejo una Roma de mármol. Yo me pregunto, ¿en Panamá algún gobernante puede decir que encontró nuestra ciudad de barro, entiéndase, con problemas, con dilemas económicos, existenciales, políticos, y trabajó por 5 años a fin de efectivamente corregir y dejarnos una Panamá de mármol? Entonces, yo creo que en estos momentos las intenciones de los gobernantes y de los políticos que pretenden alcanzar una silla presidencial no está en concordancia con las expectativas y las necesidades del pueblo, a tal punto que estamos sobre la carreta, las elecciones ya son el próximo año, todos piensan en ese 5 de mayo, pero nadie piensa en, oye, vamos a sentarnos a hablar, a negociar en pro de los intereses del país. Realmente, eso es lo triste y preocupante. Y abro un paréntesis ahí solamente por el tema de Martín, porque él sí ha dicho, estos son los problemas y ya sus antecedentes hablan por sí solos, ¿no? Un gobierno tiene sus errores, sus virtudes, pero los temas que él ha puesto sobre el tapete son temas que él atendió, ¿no? Así que... pero sí me preocupa que la inmensa mayoría están en con quién converso, con quién hablo, qué sé yo. Pero decir, mira, mi posición para el tema seguro social, porque decir, no es que el seguro, es que el gobierno, es que no cumplieron, eso lo dice cualquiera. Totalmente. Pero que tú me digas a mí, espérate, esta es la solución para la caja. Claro. Esta es la solución para X, Y, Z. Ninguno. E insisto, saco del esquema porque... el resto han estado durante todo el tiempo hablando exactamente de lo mismo. Para criticar eso lo hacen cualquiera. En cualquier esquina se encuentra gente que dice lo que sea, del gobierno o de los políticos. Entonces eso no aporta absolutamente nada. Y si no hay aporte sustancioso, mucho menos sentarse para decir vamos a trabajar en pro de algo. Si tú no has dicho que estás en pro de absolutamente nada. Eso es preocupante. Este país se merece un mejor presente y futuro. Total. Mira, mi querido Enrique, los diálogos de recámara, de cámaras, de partidos, de conveniencia, llámese como se le quiera llamar, que se quieren dar, podemos hacerle una gran analogía y una gran similitud con lo que representa y sigue representando la oposición en nuestro país. En Panamá, la oposición al gobierno siempre carece, sin duda alguna, de críticas constructivas, de tal manera que de esas críticas constructivas nazca una propuesta que sirva para que el gobierno entienda lo que hace mal y en esa coalición, en ese entendimiento, pues pueda el gobierno, desde la postura que tiene, escuchar a una oposición clara, como ocurre en otros países, llámese en España, llámese el diálogo que se da en Inglaterra. Tiene que ver cómo la oposición, sin duda alguna, representa un punto sustancial, tal cual indica mi querido Enrique, a fin de que el gobierno entienda el esquema y las necesidades que existan para a partir de allí poder tomar decisiones. Pero nosotros que vemos una oposición que grita, una oposición que no propone, una oposición que dice yo lo haría mejor, y qué es lo triste para la oposición. Bueno, usted lo haría mejor, tenga el gobierno. Pero y ¿cómo llegan lo haría? y no hacen absolutamente nada, porque todos estamos pensando en la portada del libro, mi querida Susana Elizabeth, pero nadie en el fondo, en el contenido. Y siento que debemos dejar atrás el tema de las ofensas, del desprestigio. Amén. Amén. Usted como votante no escucha eso. Sí, ni los... Usted no vea. pregunte cuál es tu propuesta. Si tú lo vas a hacer mejor, como dice mi querido Jan Ramos Fergus, ¿cómo lo vas a hacer mejor? En definitiva. Demuéstrame cómo lo vas a hacer mejor. En definitiva. Y los diálogos, a mi criterio, son necesarios, importantes y fundamentales. Decía el gran Platón, para mí uno de los 5 mejores filósofos que ha dado la historia de la humanidad,
que a través del diálogo es la única manera de que efectivamente los seres humanos entiendan y puedan comprender y encontrar las soluciones a los problemas que sin duda alguna se les presentan. Ahora, una cuestión es dialogar con una intención real, con una propuesta clara, a fin de llevar a cabo un diálogo, una propuesta nacional que tenga como objetivo una mira amplia en cuanto a la visión corto, mediano y largo placista del país, hasta el punto que se implementen diálogos nacionales, política pública y todo aquel entendimiento que diseñe una ruta, un camino, un sendero que nos permita entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Otra cuestión es cuando yo quiero dialogar desde mi óptica, porque yo tengo la verdad, porque yo soy el que me la sé, porque yo soy el que estoy en las encuestas supuestamente volando. Bueno, aquí parecen que hay encuestas que se hacen en distintos lugares, ¿no? Unas encuestas nos dicen unas cositas, o Enrique va volando, en otras o Enrique no va volando, sino que va Susana Elizabeth y así. Pero ¿saben cuál es la real encuesta que nosotros sin duda alguna debemos determinar? Aquel político que nos presente esto. Una propuesta clara, una propuesta contundente, a fin de que uno, más allá de solo reconocer los 300 millones de problemas que tengamos, es, oye, identificar el problema que tiene el paciente que se llama Panamá. Y lo que yo diseño y la estrategia a fin de poder canalizar, resolver ese problema e implementar un método preventivo a fin de que ese problema no pase a ser una crisis, sino que efectivamente se pueda resolver, allí es el candidato que sin duda alguna va a ganar. Esa es la verdadera encuesta. El que me traiga una propuesta que pueda resolver los dilemas existenciales que tenemos en nuestro país. Ahora, el señor, se me olvida el nombre del abogado, siempre es Mezquino, el boxeador, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados que estuvo aquí la semana pasada. Ruilova, don César. César Ruilova. Okay. César Ruilova hablaba de tres aspectos importantes. Propuestas en cuanto a la institucionalidad, propuestas en cuanto al tema de la Constitución, propuestas en torno al tema de la Caja de Seguro Social, y el abogado ayer, Felipe Argote, agregaba propuestas para la recuperación económica. Total. O sea, si usted como votante está votando por el que se ve más bonito en la cuña, por el que habló mejor, pero usted no está viendo las propuestas reales, vamos a seguir inmersos en el Panamá que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que usted aspira para su hijo? Póngase a pensar eso. Quisiera que la escuela pública fuera mejor que la privada. Quisiera que la salud pública fuera mejor que la privada. Que yo vaya al Seguro Social y haya medicinas, tenga las citas y demás. Que mis calles no tengan huecos. He caído, he tratado de chifiar en estos últimos días y me encuentro más huecos. ¿Usted quiere eso? Que haya más empleo, más trabajo, que realmente se respete la justicia en el país, que sintamos que hay justicia. O sea, ¿qué es lo que queremos como panameños realmente? Si no nos enfocamos en propuestas ya. Mi querida Susana Elizabeth, la reflexión a la que llegas es sin duda alguna, pero escandalosamente real. ¿Por qué? Porque nosotros como panameños no comprendemos la situación, por ejemplo, que tenemos en la Caja del Seguro Social. Y un informe que nos ha dicho, óigame, ustedes están aquí, ¿ves? Y ya para el 2024 esa cajita estará técnicamente muerta. Y no la hemos enfocado. ¿Cuál fue nuestra prioridad mientras ese informe estaba saliendo? Si iban a haber o si no iban a haber carnavales. Entonces, en una ponderación, para mí es más importante un carnaval que, por ejemplo, la situación de la caja o de comprender efectivamente qué están haciendo los fracasados que trabajan allá cerca de las 5 de mayo. Bueno, esos fracasados allá, cuando tuvieron que sentarse para dialogar a fin de ver qué iban a hacer con el Código Electoral, fracasaron con la propuesta real que necesitábamos. Cuando efectivamente nuestra Constitución estaba en el auge de poder reformarla y cambiarla, fracasaron de igual manera. Saben que gracias a Dios que fracasaron en, sin duda alguna, modificarla, porque ellos que lo hacen todo mal, si hubiesen llevado a cabo un debate para reformar nuestra Constitución, bueno, esa Constitución en estos momentos hubiese sido de retroceso en vez de avance. Pero sin duda alguna, si nosotros no comprendemos que el país hoy requiere de un crecimiento económico, esto es claro. En la medida en la que exista una gran institucionalidad, en la medida en la que exista seguridad y certeza del castigo, en la medida en la que exista un crecimiento económico potenciado a corto, mediano y largo plazo, pues es ahí donde nosotros sin duda alguna estamos canalizando las herramientas para que un país crezca. Pero si nuestras discusiones siguen siendo del quinquenio anterior y de lo que no se hizo y de lo que yo puedo cambiar y de lo que yo quisiera cambiar, pero si al final del día no se hace nada, si al final del día la discusión sigue siendo mi beneficio, mi gente, mi cuadro, mi círculo, sin duda alguna estamos viendo que vamos en un retroceso. ¿Y cómo usted se da cuenta que una sociedad no avanza y una sociedad no retrocede? Usted que está en su casa, pregúntese a usted mismo,
autoanalícese, hágase una radiografía. En los últimos 5, 10, 15, 20 años, ¿cómo ha sido su crecimiento como individuo? ¿Cómo ha sido su crecimiento como profesional? ¿Cómo ha sido su crecimiento dentro de la sociedad? La sociedad le ha permitido aperturar negocios, la sociedad le ha permitido poder crecer profesional, económicamente. Cuando uno se hace esa reflexión de que no he podido avanzar, es porque quienes gobiernan y quienes están en el gobierno, pues efectivamente no están haciendo las cosas de la mejor manera. A propósito de certeza del castigo, ¿qué mensaje recibe usted como abogado y como ciudadano Claro. por las notificaciones de ayer de personas allegadas al señor Martinelli, que de alguna forma la mano de la justicia les tocó la puerta, desde el señor Chichio Barrio, Alejandro Garú, Gustavo Pérez, pasando por Giacomo Tamburelli y Aaron Mirachi? La justicia, a mi criterio, siempre debe ser ciega. Por eso ven que siempre se le pone con una banda sobre los ojos, porque esa venda indica que esa justicia le debe caer a quien le caiga, no porque Ian es el hijo de la cocinera, Ian es el hijo de la presidente. No, la justicia debe caerle a quien le caiga. Y sin duda alguna, algo que a mí me llama poderosamente la atención es ver cómo quienes gobernaban en dicho quinquenio, una tras otra, condena tras condena, vienen cayendo, y esto nos deja sin duda alguna un solo efecto o una sola conclusión, una sola llamada de atención. No se hicieron las cosas bien y nosotros debemos analizar, debemos seguir dando el poder y nosotros debemos seguir apoyando a quienes se siguen viendo inmiscuidos en más casos, a quienes sin duda alguna siguen teniendo más condenas, a quienes sin duda alguna la justicia nos sigue diciendo que cuando estuvieron en una administración no hicieron la manera de forma coherente y correcta. Pues esta es la reflexión y este es el análisis que como panameños y ciudadanos debemos sin duda alguna ver, porque quienes se han visto inmiscuidos en problemas y en casos y quienes están siendo condenados, pues nos siguen haciendo promesas y nos siguen diciendo que son quienes tienen el sartén por el mango para poder cambiar con una varita mágica de Harry Potter los problemas existenciales del país. Señor presidente, gracias por acompañarnos esta De mañana. pasiones vivimos los seres humanos. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias, mi querido Yan Yan. Cuídate, mi Susú. Ya. Mañana, primero Dios, volvemos a estar juntos. Bendiciones.